En este vídeo vamos a hablar sobre la Edad Antigua. Aquí tenéis el esquema que tenéis que estudiar y ahora vamos a ir viendo las diferentes imágenes que nos ayudan a estudiar. Bien, la Edad Antigua comienza en el año 3000 a.C. con el descubrimiento de la escritura y eso pasa más o menos a la vez en todo el planeta. Más o menos a la vez, no quiere decir el mismo año y el mismo día, ¿vale? Aquí os muestro tres grandes civilizaciones que hubo en la Edad Antigua. Una de las más antiguas es la de Egipto. Mirad, esta es su manera de escribir. Más que escribir, lo que hacían era dibujar. Esto está hecho en las paredes de las tumbas, en las pirámides o en los templos, y lo que hacían era tallar en bajo relieve, hundían aquí los dibujitos y esto cuenta historias. Esto es el primer lenguaje. Los griegos tenían otro tipo de escrituras, no se parece en nada a la de Egipto. Y Roma tenía otra escritura. Esta ya se parece más a la nuestra y es porque nosotros adoptamos el latín de los romanos y entonces se parece. ¿Cuándo termina la Edad Antigua? Empieza en el 3000 a.C. y termina en el 476 con la caída del Imperio Romano. Vamos a ir viendo cada una de estas tres grandes civilizaciones de la Edad Antigua. Egipto. Esta civilización se formó alrededor del río Nilo. Si os fijáis, bueno, esto es África, ¿vale? El río Nilo va desde aquí hasta aquí abajo, es bastante largo. Bueno, pues en la zona norte del río se desarrolló una civilización, una cultura que es Egipto, el antiguo Egipto. Estaban gobernados por faraones. Tenían la costumbre de momificar a sus muertos y los enterraban en grandes pirámides si eran ricos, si no, no, claro. Solamente los faraones eran enterrados en estas pirámides. Y tenían muchos dioses, no uno solo, sino que creían en muchos dioses. Estas son las características generales de esta civilización. Y por supuesto escribía, ya lo hemos visto. Vamos a la siguiente, los griegos. Además de escribir, bueno, este es Alejandro Magno. Grecia está aquí, veis Italia, Egipto. Alejandro Magno logró conquistar el imperio de Egipto, pero no solo eso, conquistó todo esto que está aquí en amarillo, llegó hasta la India. Fue un gran emperador y un gran conquistador. Los griegos, además de conquistar grandes territorios, inventan la democracia, es decir, el gobierno del pueblo. No hay un rey que dirige, es el pueblo el que en asamblea se autogobierna, lo votan y deciden qué es lo que van a hacer. Tuvieron grandes científicos que han hecho cosas muy importantes que todavía seguimos estudiando en medicina, en matemáticas, ¿vale? En geografía o en astronomía. Y también inventaron el teatro. Aquí tenemos un teatro griego, ¿veis? Es una colina, una montaña que aprovechan y aquí montan las gradas, luego ponen una pared con puertas y ventanas para que los actores pudieran entrar y salir. No había micrófonos, pero como estaba hecho en una colina, oye, se oía fenomenal. Había que gritar un poco para el teatro, pero se oía muy bien. Estas son las aportaciones de los griegos. Ahora vamos a pasar a los romanos. Los romanos conquistaron Grecia, no llegaron hasta la India, pero sí que conquistaron, fijaros, todo lo que está alrededor del Mediterráneo. El Mediterráneo los romanos le llamaban el Mare Nostrum, nuestro mar. Es como el que tiene su piscina en su urbanización. Pues el Mediterráneo era la piscina de los romanos, porque todas las tierras que había alrededor eran suyas. Llegaron a conquistar parte de Gran Bretaña y Egipto también fue suyo. Los romanos nos dejaron el latín. Fijaros, gracias a que llegan a España, bueno, no se llamaba España, los romanos inventan el nombre de España, porque a estas tierras de aquí, ellos, a ver si me sale el ratón, a estas tierras de aquí ellos le llamaron Hispania, de ahí viene el nombre de España. Bueno, pues los romanos nos enseñan el latín
Y aquí en la península ibérica del latín sale el portugués, sale el español, el castellano, el gallego o el catalán. Pero es que también estuvieron en Francia y de ahí deriva el francés. También estuvieron en Italia y de ahí deriva el italiano. Y también estuvieron en Rumanía y de ahí deriva el rumano. Todas estas lenguas vienen del mismo sitio y por eso se parecen, vienen del latín. También nos dejaron el derecho romano. Aquí está una diosa que ellos tenían y una balanza. Está diciendo que lo que es justo y no te voy a dar ni más ni menos. Este es el símbolo del derecho. Y entonces ellos organizan una serie de leyes que hoy en día todavía algunas de ellas las seguimos utilizando. Eran grandes constructores, fundaron ciudades y construyeron calzadas, teatros, anfiteatros. Aquí tenemos, y un acueducto se ve aquí también para trasladar el agua, ¿vale? Teatros, anfiteatros. Y aquí vemos las calzadas. Todas estas rayitas marrones son carreteras, calzadas romanas, que no eran fáciles de hacer, no era echar un poquito de tierra, sino que ahí tenían que estar haciendo piedra sobre piedra, tenían varias capas, lo iban haciendo los esclavos. Y decían en esta época, todos los caminos llevan a Roma, porque tú podías ir desde cualquier calzada, que si tú seguías calzadas tras calzadas, acabarías llegando a Roma, porque todas conducían tarde o temprano, kilómetro tras kilómetro, llegarían a Roma. Vale. Y con esto terminamos la Edad Antigua.